puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a nuestro culto semanal este jueves. Gracias por su presencia. Me encanta esta canción, el glorioso intercambio. Y va con el mensaje de esta noche que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Ustedes están agradecidos por la gracia de Dios? Yo soy agradecido. Gracias a Dios por su gracia. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, los versículos 11 a 15. Vamos a enfocarnos en los versículos 11, 12, 13, 14 y 15. Para comenzar, vamos a leer Tito 2, versículo 15.
Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, ¿quién recibió esta carta de Tito? Una pregunta difícil, ¿verdad? ¿Quién recibió esta carta? Tito, ¿verdad? ¿Y quién escribió la carta de Tito? Pablo. Él escribió mucho del Nuevo Testamento. Y él escribió este libro a Tito. Él escribió el libro de Tito a Tito alrededor del año 65. Y Tito era un compañero de Pablo. Él viajaba con él. Y él era como un pastor joven, como yo, ¿verdad? Muy joven. No ahora, ¿verdad? Pero un pastor joven. Y él viajaba con Pablo. Él trabajaba con Pablo. Y él era un pastor. Y Pablo escribió esta carta de Tito, para ayudar a Tito, para organizar las cosas de la iglesia. Tito, un pastor nuevo, su primer trabajo, su primera iglesia allá. Y él pensando, ¿y ahora? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a esta iglesia? Y Pablo, para ayudar a él, escribió este libro para ayudar a Tito. Entonces, Tito es un buen libro, especialmente para nosotros como pastores y también para la iglesia. Vamos a enfocarnos en los versículos 11, 12, 13, 14 de Tito. Tito dice, Pablo le dijo a Tito en 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? Bueno, vamos a ver esta noche. La gracia de Dios. Amén. Y vamos a ver 3 cosas de la gracia de Dios. Número 1, la redención. Número 2, la reforma. Y número 3, la recompensa. Número 1, la redención. La gracia de Dios nos enseña de nuestra redención. Amén, hermanos. Yo soy salvo por la gracia de Dios. ¿Y qué significa la palabra gracia? Bueno, es algo que yo no merezco, como por ejemplo mi salvación. Yo no merezco mi salvación. Yo no merezco el perdón de mis pecados, pero por la gracia del Señor yo puedo ser salvo. Amén, hermanos. Yo puedo ponerlo así. Padres que están mirando este video, yo sé que es la verdad porque ha pasado conmigo como niño, como hijo y ahora como padre. A veces nuestros ángeles, nuestros hijos, ¿verdad? No hagan lo correcto. A veces, ¿verdad? Tenemos que ser el padre, la autoridad en su vida y ayudar a ellos para que ellos sigan en la forma correcta, en los mandamientos de la Biblia. Y a veces nuestros niños no merecen algo especial. Quizás un viaje. Bueno, yo sé que es difícil en esta pandemia. Pero quizás un helado extra, algo especial por su comportamiento. Pero ¿qué hacemos como padres muchas veces? Nosotros les demostramos a ellos gracia. ¿Por qué? Porque ellos no merecen algo como un helado si ellos no están comportando bien. Pero a veces, como nosotros como padres, damos gracia a nuestros hijos. Y gracias a Dios, Él ha hecho lo mismo para nosotros y por nosotros. Amén. Número 1, la redención. Dice allá en versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para ¿qué? ¿Qué dice allá en Tito 2, versículo 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Hermanos,
La gracia de Dios nos enseña que podamos ser salvos. Amén. Número 1, la redención. La gracia de Dios nos enseña que Él, el Padre, le envió a su Hijo para redimirnos mediante su sangre. Gracias a Dios por su gracia y por nuestra salvación que tenemos a través de Jesucristo. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Hermanos, según las riquezas de su gracia. No es algo pequeño. Es una demostración tan grande la gracia de Dios en nuestra salvación. Y tenemos la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por la redención por su sangre. Él pagó. Yo tenía una deuda por mis pecados y Él pagó mi deuda. Y ahora, con fe, yo puedo recibir el regalo de la salvación por la gracia de Dios. También habla de que sois salvos por gracia y por fe también. La gracia de Dios nos enseña que Dios le envió a su Hijo para redimirnos mediante su gracia. Y miren, hermanos, lo que dice allá en Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A un grupito, a los americanos, a los dominicanos, a los judíos. No, ¿qué dice allá? A todos los hombres. Gracias a Dios que la salvación está disponible para todos, para todo el mundo. Amén, hermanos. Esta es la gracia de Dios. Aunque nosotros como un mundo perdido no merecemos la salvación, está disponible para todos. Amén. Y esto es por la gracia de Dios. Dice allá, 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, hay iglesias, y es triste, hay iglesias que enseñan que Cristo solamente murió por un grupo, por un parte de la humanidad. Pero la Biblia es bien clara, hermanos. Dice allá, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tal manera amó Dios al mundo. La salvación está disponible por todo. Pero como todo el mundo no es salvo, tenemos que pedir perdón, tener fe en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hermanos, la salvación viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña que todos pueden ser salvos. Amén, hermanos. Como dice este coro, glorioso intercambio, dice, aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio. Y es un misterio que Dios murió por su creación, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy en Él. Somos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña nuestra salvación. La salvación viene por la gracia de Dios. Número 2. Vamos a leer allá en Tito, capítulo 2, versículo 12. Número 2. La gracia nos enseña de la reforma
en nuestras vidas. La reforma número 2. Dice allá, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, tenemos salvación por la gracia de Dios. También tenemos la reforma en nuestras vidas por la gracia de Dios. Yo debo ser diferente hoy en día que yo era antes, en el día cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. En el proceso de esta santificación. Yo leí allá, William MacDonald, él escribió el Believer's Bible Commentary, él dijo, la misma gracia que nos salva, también nos forma en la escuela de la santidad. La misma gracia que nos salva, también nos forma en la escuela de la santidad. Hermanos, la gracia de Dios nos ayuda para que podamos ser imitadores del Señor, de Jesús, nuestro Salvador. Es por gracia. Tenemos la Biblia por gracia. Tenemos el don o como el regalo de este Espíritu Santo que mora en nosotros. Es por gracia. Tenemos la paz de Dios por la gracia de Dios. Tenemos todo esto por la gracia de Dios. Amén, hermanos. La gracia de Dios habla de la reforma en la vida de un cristiano. Dice allá, enseñándonos que hay una cosa negativa y una cosa positiva en este versículo. La negativa dice, enseñándonos que renunciando, negando, diciendo que no, ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. A la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, tenemos que vivir vidas santas y podemos hacerlo con la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña que debemos despojarnos del hombre viejo. Renunciar a él, renunciar al pecado, renunciar a estas cosas inmundanas, estas cosas de pecado, estos hábitos que teníamos antes. Tenemos que renunciarlos. Y podemos hacerlo por la gracia de Dios. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Yo no debo vivir como una persona que no es un cristiano. Yo no debo vivir como un impío, hermanos. Yo tengo que vivir mi vida como un cristiano, como Cristo vivió. Y eso significa que yo debo renunciar las cosas de este mundo. Yo tengo que renunciar al pecado. Yo tengo que decir que no en la tentación. O sí, si es algo que yo debo hacer en el momento de la tentación. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad, las cosas que no son de Dios. Yo debo renunciarlos. No deben tener parte en mi vida. Yo tengo que renunciarlos. Y a los deseos mundanos. Y esto no significa solamente como pecados sexuales. Significa toda forma de pecado. Un deseo incorrecto, ¿verdad? Dice allá los deseos mundanos. El deseo de quedarse en la casa en vez de ir a la iglesia. Es un deseo mundano. El deseo de no leer la Biblia. En vez, como de dormir más en vez de leer la Biblia. Es un deseo mundano. El deseo de no orar
y ir en mi día sin la ayuda de Dios es un deseo mundano. Hermanos, tenemos que renunciar al pecado. Somos salvos en Cristo. Por la gracia de Dios, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermanos, somos parte de la familia de Dios y tenemos que renunciar la impiedad y los deseos mundanos. El viejo hombre no tiene parte en nuestras vidas. Él vive todavía, pero tenemos que ganar la batalla renunciando a este viejo hombre con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios. La cosa negativa. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, y la cosa positiva, vivamos en este siglo sobria, dice allá, justa y piadosamente. Tenemos que renunciar al pecado, la impiedad y los deseos mundanos. Y tenemos que vivir en este siglo, mientras estamos aquí en el mundo, sobria. ¿Qué significa sobria? También justa. ¿Y qué significa justa? Y piadosamente. Bueno, tenemos que vivir una vida sobria. Y este es el autocontrol. El autocontrol. Y hermanos, la batalla para pecar comienza ¿dónde? En nuestras mentes, ¿verdad? Tenemos que tener este autocontrol en nuestras vidas. Si yo voy a decir que no al pecado, si yo voy a renunciar el pecado y el hombre viejo, yo necesito el autocontrol. Y este viene de la gracia de Dios y con la ayuda de Dios. También dice allá. Y justa. Entonces, sobria habla más que con mí mismo. El autocontrol. Yo tengo que vivir una vida correcta según el nuevo hombre. Dice ella justa. Eso significa correctamente, en la forma correcta, como vemos en la palabra de Dios. Y trata con los demás. Sobria con mí mismo. La justa con los demás, con mis hermanos en Cristo, con los que no son salvos. Yo tengo que vivir una vida correcta, justa. ¿Por qué? Porque yo he recibido la gracia de Dios en la salvación. Y como dijo William McDonald, nos forma en la escuela de santidad. Yo tengo que rechazar cosas en mi vida y yo tengo que hacer cosas en mi vida y aceptar estas cosas en mi vida y aplicarlas en mi vida. En una vida santa, hermanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso significa en la forma en que Cristo vivió. Según el ejemplo de Cristo. Imitadores de Cristo. Amén, hermanos. Efesios 4, 23 y 24 dice, como dijo el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, como yo dije antes, vamos a ganar esta batalla de rechazar el pecado y hacer lo correcto. La batalla comienza aquí y vamos a ganar la batalla aquí. Porque dice allá 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que ganar la batalla en nuestras mentes. Si yo quiero vivir de una forma como agradecible o agradecido, en una forma correcta para Dios, yo tengo que ganar la batalla aquí. La gracia de Dios nos enseña de la redención, nuestra salvación. La gracia de Dios nos enseña de la reforma, de nuestra santificación. Hermanos, tenemos que vivir vidas
santas y vidas correctas. Gracias a Dios por la gracia en la salvación, en la reforma, nuestra santificación. Y número 3, rápidamente, en la recompensa. La gracia de Dios nos enseña de nuestra recompensa, hermanos. Gloria a Dios que tenemos la salvación. Gloria a Dios que tenemos la oportunidad de vivir vidas santas. Y gloria a Dios, hermanos, que tenemos esperanza en Jesucristo. Esto viene de la gracia de Dios. Yo no merezco un hogar en el cielo. Yo no merezco este rapto de la iglesia, pero por la gracia de Dios, yo tengo un hogar en el cielo y Cristo viene por mí y por usted como cristiano. Amén. Dice allá, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. Wow. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, la gracia de Dios nos enseña de nuestra recompensa en Jesucristo. Amén. Nos enseña que tenemos esperanza y consuelo en la venida de Cristo. Amén, hermanos. Primera a los Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18 dicen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios por su gracia, hermanos. Él viene para nosotros. La muerte no es el fin para el cristiano. Es la comienza de la vida real. Una vida con Cristo. En su presencia. Cara a cara. Y ustedes saben lo que dijo Pablo después de esta promesa del rapto de Cristo para nosotros. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La gracia de Dios nos consuela, hermanos, porque tenemos esperanza. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, tenemos esperanza y una recompensa por la gracia de Dios, por la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice allá en Filipenses 3, 20 y 21, la gracia de Dios nos enseña que recibiremos un cuerpo glorificado como Cristo. Dice allá, mas nuestra ciudadanía, yo practicaba esta palabra y todavía yo tengo problemas, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos nuestra esperanza, hermanos, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, tenemos una recompensa. Vamos a tener su recompensa en el cielo por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña de nuestra recompensa, la venida de Cristo por nosotros y nuestro hogar en el cielo. 3 cosas, hermanos, de la gracia de Dios. Nuestra redención. Somos salvos por gracia, algo que no merecemos, pero viene por la gracia de Dios. Y usted ha aceptado a Cristo como su Salvador.
No hay mejor tiempo que ahora. Pídele a Dios por salvación. Tiene que pedir perdón por sus pecados y tener fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La gracia nos habla de nuestra redención, nos habla de la reforma. Recuerden, hermanos, tenemos que vivir vidas santas, renunciando a la impiedad y a los deseos inmundanos, y haciendo lo correcto, sobria, el autocontrol, justa, una vida correcta y piadosamente, como Cristo vivió. Nos habla de esta, la gracia. Y, en tercer lugar, de nuestra recompensa en Cristo. Amén. Cristo viene por nosotros. Yo tengo la esperanza por la gracia de Dios. Hermanos, vamos a decir gracias a Dios por su gracia. Señor, gracias por tu gracia. Sabemos, Señor, que somos salvos por gracia. Gracias, Señor, por mi salvación. Yo no lo merezco, pero por la gracia de Dios, yo soy salvo. Señor, gracias por la oportunidad de vivir una vida santa, de esta santificación en mi vida. Ayúdame, Señor, para que yo pueda vivir una vida sobria, justa y piadosa, con la ayuda de Dios y con tu gracia. Y gracias, Señor, que yo tengo esta esperanza, esta recompensa por tu gracia. Gracias por la promesa que yo tengo en tu nombre. Señor, gracias por todo. Ayúdanos para que seamos hacedores de la palabra. He pedido todo esto en el nombre precioso de Jesús y por su gracia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.